Amados, diciembre 2017, a las 10:15 de la mañana, estaba pensando y meditando en el sueño que Dios me dio la noche anterior y viendo cómo surgen los eventos a nivel mundial y cómo muchos aún no están listos y posicionados en sus lugares. Ya luego, con mi familia terminamos una reflexión, nos pusimos de rodillas a orar y en ese momento escuché la voz del Señor que me dijo Jeremías 4:12. Entonces nomás me paré de las rodillas, fui rápido a coger la palabra de Dios y empecé a buscarlo. Entonces cuando le leí dije, Señor, ¿qué me das? ¿Qué deseas que sepa? En ese momento escuché una voz que me dijo, lee el capítulo completo. Entonces la voz siguió diciendo, verás lo que pronto sucederá, pues el momento, día y hora está a la puerta, ¿y quién podrá detener lo que ya está profetizado? Así que cuando escuché esto, me vinieron muchas cosas a la mente, pero mientras estaba pensando en una pausa, comencé a escuchar otra vez la voz, donde me dijo, se acerca la desolación, y como a nubes sopladas como el viento que corren a su destino, así está el pueblo rebelde. La amonestación no les es suficiente. Por tanto, así dice el Eterno, yo traeré sobre ellos desolación, angustia y mortandad, por cuanto quise salvarlos y no quisieron. Han saqueado mi misericordia y burlado mi justicia. Les puse pensamiento de bien, mas ellos buscaron el camino del mal. Cuando escuché esto, amados, yo sentía como que mi ser todo temblaba, porque qué cosa grande es no estar, eh, pues era ser visto por Cristo como realmente el pueblo escogido por Él, sino que es una pena, ¿verdad?, lo que está pasando en todo esto. Seguía meditando en todo esto, porque la voz hacía pausas como para que meditara y pensara. También se me mostraron muchas cosas, más adelante les podré contar para no hacer este audio tan largo, pero el Señor está llamando constantemente a sus hijos en todos los lugares, en todos los sitios, y muchos, gracias al Señor, están haciendo caso, pero lamentablemente otros no. Y lo que va a venir, amados, va a venir, no importa si estamos preparados o no, porque el tiempo es cumplido. Me siguió la voz diciendo, les di instrucciones y la desecharon. Por eso horror y espanto se apoderará sobre ellos. Sabios en su opinión y faltos de entendimiento, pueblo rebelde que se vanaglorian de su rebelde proceder. Está próximo el día de su degolladero, y como vacas al matadero irán. Insensatos, faltos de entendimiento, seguía diciendo, que veneran el mundo y aman su gloria, mas en un minuto lo que tienen será deshecho. Y cuando mi misericordia fue con ellos, no se acordaron del necesitado y afligido. En un momento todo les será quitado, porque para sí lo obtuvieron. Y en ese momento se me pasó una película, amados, de cómo muchos hermanos, porque sabía que eran hermanos adventistas del séptimo día, tuvieron muchas posesiones, mucho dinero, muchas cosas que pudieron hacer, pero sin embargo vivieron para sí y no para hacer que la gloria de Dios y el mensaje de Dios llegara a muchos lugares, ayudar a muchos necesitados. Entonces yo miraba todo esto y miraba cómo el Señor tomaba cuenta de todo esto, sus ángeles iban escribiendo todo esto. Así que cuando dijo que en un momento todo les será quitado, porque para sí lo obtuvieron, vi una gran angustia, porque aquellos que tenían muchas posesiones, mucho dinero en el banco, en bancario, muchas cosas, de repente se quedaron sin nada y estaban como si fueran como dementes. No podían concebir que en lo que ellos habían puesto su apoyo, su fortaleza, ya no existiese. Entonces, cuando estaba viendo todo esto, toda esta amargura que estaban viviendo estas personas,
De repente la voz continuó otra vez, diciendo: soberbios, que aprendiendo unos de otros se engrandecieron como cuando la cobra abre su cuello, mas no se dieron cuenta que su proceder era mortal. No tendrán descanso, pues aun acabando sus deleites vendrá sobre ellos el mal, por cuanto forjaron sus intereses y se engrandecieron y nunca pensaron en su caída. Les di mis sábados y los violaron. Les di 1888 y los rechazaron. Les di la reforma Prosalud y se burlaron. Les di mi santuario e hicieron de ellos su propio santuario. Les di la solemnidad del matrimonio y les di mis sábados, por cuanto todos han desechado mis ordenanzas. Vendrá sobre ellos mortandad. Así yo también, según ellos me han desechado, yo los desecho, y traeré el mal que pensé. Cuando dijo esto, amados hermanos, se desató algo terrible. Era como si todos los vientos a la misma vez alrededor del mundo se hubieran desatado. Fue terrible esas escenas de tanto sufrimiento, tanto dolor. Era una gritería global lo que había por todas las cosas que estaban pasando. No podía concebir lo que estaba pasando en ese momento. Fue un momento muy tenso para mí, porque es algo a nivel mundial. Antes lo había visto en diferentes lugares, pero esta vez fue una cosa intensa. Era una cosa como que no había forma de escapar de lo que estaba viendo yo allí. Entonces, en ese momento, mientras terminé de ver eso, escuché otra vez la voz que decía: pueblo, rápido de lengua y tardo para oír, rápido de sus propios pies, pero sin tener dirección. Muchos lloran por ti, porque deseas que te despiertes, mas tú, echada en cama de lino, subes a tus pensamientos gloria y riqueza. ¿No es de entendidos ver el mal y apartarse?, decía. Te crees bienhechora de todo. ¿Qué pues será de ti en el día de la matanza? Despojo y llanto. ¿Pensaste que tus días no pasarían y que lo tuyo para siempre existiría? ¿Acaso no sabes de qué eres hecho? Viendo el camino lo rechazas y entendiendo lo dilatas. En ese momento comenzó a pasar otra escena sobre mí. Yo estaba viendo en ese momento cómo en diferentes partes del mundo yo veía eh, el pueblo de Dios, los que decían ser el pueblo de Dios, mejor dicho, porque eran adventistas del séptimo día. Entonces yo decía: Señor, pero este es tu pueblo. Mas de repente mi acompañante apareció y me dijo: mira bien si realmente es el pueblo. Entonces cuando miré, vi que en cada uno de ellos sus rostros había como un color como gris. Entonces pregunté: ¿pero por qué? Entonces me dijo: ven y observa. Y cuando me dijo: ven y observa, vi cómo ellos en secreto tenían una doble vida, y muchos de ellos eran dirigentes, pastores, ancianos. Entonces yo decía: Señor, pero ¿y qué es esto? ¿Hasta cuándo tú vas a tolerar esto? Entonces en ese momento él me dijo: esto yo no lo toleraré más, basta mi gracia. Entonces volvió a venir palabra, a repetir otra vez, ¿verdad?, las palabras otra vez a mí, y decía: perezosos, faltos de entendimiento, no hay misericordia para ellos para siempre. Recordad a Jerusalén, que aún mismo entre ellos muy pocos sobrevivieron. ¿Será que ahora será diferente? ¿Por qué dices que yo soy tu Salvador cuando amas ser como la mujer de Lot? ¿Por qué dices obedecerme cuando vives como Lot vivía? ¿Acaso no tuve que enviar ángeles a rescatarlos porque padecían de ceguera al igual que ellos? ¿Qué humano ha subido al cielo o bajado a dar testimonio de cómo llegar? Mas yo os digo, decía, yo estuve, fui con vosotros, regresé a mi Padre, y aún envié al Espíritu Santo, un independiente a nosotros, para convencerles de verdad y juicio, y para mostrarles los caminos de cómo llegar. Entonces, cuando dijo esto, hizo una pausa y dijo: ¿qué pues decís?
¿qué pues decís? Entonces, cuando dijo así, paró, y cuando paró, yo decía, Señor, ayúdanos, ayúdanos, porque esto es tremendo lo que viene y cómo más podemos decirle a las personas, qué más hay que hacer para decirles que se preparen, que se alisten, que se olviden de las cosas de este mundo, porque esto ya no tiene lugar, ya lo que tenemos que tener al frente es que nuestro Señor viene ya y que tenemos que prepararnos. Entonces, volví a repetir la pregunta, ¿y qué pues decís? No existe, no lo conozco, contestó la misma pregunta. Entonces siguió diciendo, faltos de entendimiento, guiados por el padre de mentira, que crees cómo llegar al cielo, y vuestros caminos van a la muerte eterna. Entonces hizo otra pausa y dijo, despertaos, despertaos. Así dije a Jerusalén, mas no echaron a ver que al colgarme en la cruz, para ellos terminó su gracia, mas la misericordia se extendió para los inocentes. Apresurados, seguía diciendo, entendidos, porque el día malo en apretura se acerca, y quién en desobediencia lo podrá librar. Mi palabra rodea la tierra en vasijas de barro, pero muchos la desechan, seguía diciendo. Como Jerusalén, pensaste que mi palabra es depositada en orgullosos cleros. ¿Acaso no llegué yo a un pesebre? Decía. ¿Acaso no tuve que pedir prestado un pollino? ¿Acaso no viví como pobre? De cierto os digo, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al cielo, seguía diciendo. En ese momento yo vi, amados hermanos, como muchas personas, por amor a todas las posesiones que tenían en este mundo, por amor a su comodidad, por no quedar mal con sus familiares, por seguir la corriente unos con otros, se quedaban y seguían haciendo lo que estaban haciendo cuando dentro de ellos sabían lo que debían hacer y habían recibido llamado directo de Dios porque el Espíritu Santo había trabajado en ellos, más por temor al que dirán, por temor a sus familias, no hacían lo que el Señor decía. Entonces, cuando ya terminé de ver todo esto, siguieron unas preguntas. Entonces comenzó a decir, ¿y por qué? ¿De dónde vino su riqueza? ¿Quién se la concedió? Sabios sin entendimiento decían, que corren a su destrucción pensando que son ganadores. ¿Acaso no os enseñé que la verdadera ganancia está en hacer tesoros en el cielo? ¿Acaso no los puse como administradores? ¿Es el que administra dueño o es otro? Preguntaba. Pero yo os digo que yo soy el dueño, y el que conmigo coge no desparrama. ¿Acaso no fui molido por ti? Pues, ¿qué tú harás por mí? Cuando dijo esto, mi ser se desboronó, porque en mi corazón yo lo que quiero hacer es la voluntad de Dios en todas las facetas de mi vida, mas sabemos que si no nos agarramos de Él, muchas veces, a veces fallamos. Entonces yo decía, Señor, qué estatura más alta la que tú estás pidiendo. Sin embargo, se nos habla de que podemos vivir en la más baja estatura y ser aceptados por ti. Ayúdanos, Señor. Entonces vi cómo en diferentes lugares en los púlpitos estaba predicando cosas que eran irrelevantes, cosas que no eran para este tiempo, cosas que eran vanas. Y entonces en ese momento yo me quedé pensando y dije, Señor, cómo podemos seguir llevando esto para que las personas puedan entender que se tienen que preparar, que tú estás a las puertas, que estos mensajes que tú has dejado son la verdad presente para este tiempo? Entonces, en ese momento, escuché otra vez la voz que me decía, este es pues mi enseñanza, que el que tiene le dé al que no tiene, que el que recibe al hermano en fe no lo trate como forastero en su tierra. Tu hermano debe velar por ti a sí mismo como tú por él. No reprendas con agravio, sino con amor y justicia. Redime tiempo por el necesitado y haz preparativos para su llegada. No digas esta tierra es mía,
porque toda la tierra y su plenitud y sus habitantes que en ellos habitan son míos por derecho y redención. Sed pues equitativos unos con otros, como vuestro Padre que está en los cielos hace llover sobre buenos y malos. Velad por la integridad familiar de cada cual, pues como el pueblo de Israel en el desierto, donde cada uno tenía su lugar y privacidad, así también haced. Recordad mis días festivos, y venid a celebrar conmigo, todos en común, como un anticipo de la eternidad. Y mientras yo escuchaba, amados, estas instrucciones, podía ver en un momento dado, vi cómo el Señor llevaba a su pueblo en el antaño y cómo lo iba instruyendo con amor, con paciencia en todas las cosas. Mas bendito sea el Señor, siempre está la rebeldía y el Señor siempre, siempre estaba ahí detrás de ellos, llevándoles amonestación por diferentes personas a través de su palabra, a través de todos los personajes que han existido en toda la historia, que encontramos algunos de ellos también, ¿verdad?, plasmados en la Biblia. Otros, ¿verdad?, se nos extiende más a través del espíritu de la profecía, lo que hicieron para guiar al pueblo, pero sin embargo siempre existía la rebeldía. Entonces, mientras yo estaba viendo todo esto, volvió otra vez a seguir las instrucciones y dice, no os aprovechéis de tu hermano cuando lo veas caído, pues de cierto os digo, yo estuve entre vosotros como el más pequeño, siendo el más grande. Servid y seréis servidos. Dad y se os dará medida grande y rebosada. No viváis de balde, porque al que Dios llama, él así concede don, ministerio y operación. Aprended de mí, seguía diciendo que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y si tu hermano te ofendiere, no te ensañes con él. Trae tu congoja a mí y yo me encargaré. Seguía diciendo, suyugad mi tierra, que yo les he dado por heredad, y mi bendición estará sobre ella. En ese momento, amados, yo vi muchas personas estaban en los campos sembrando. Era tan linda aquella escena, tan maravillosa, una escena de paz, de tranquilidad de las montañas más remotas en diferentes partes del mundo. Personas que les aquejaba la enfermedad, pero batallaban y seguían hasta que Dios los restablecía. Otros que estaban un poco más, se veían más rebosantes, más fuertes, y allí también estaban, pero todos estaban en un común preparándose para el tiempo final. Entonces, mientras estaba viendo todo eso, continuó la voz diciéndome, no te acongojes por el día malo, porque aún en él la sabiduría está a la puerta. Sed de humildes y no mostréis ostentación. ¿Qué, pues, necesitarás en la historia final de esta tierra? Y cuando me dijo así, amados hermanos, pude ver muchas chocitas en diferentes lugares. Era muy mínimo lo que había en ellas, pero, oh, qué maravilla poder entrar y tener todo lo necesario. Es grandioso lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Lo que tenemos es que echarnos en sus brazos y cumplir su plan. Mientras estaba viendo todo esto y me extasiaba porque me encanta ver las personas que están sembrando en la montaña, es maravilloso saber que hay muchos que están cumpliendo la palabra de Dios. De repente volví a escuchar otra vez la voz que continuó diciendo, huid de la arrogancia y vivid en humildad, siendo caritativos unos con otros. Hacer un huerto y plantar decía viña, y cuidarla y recoger la cosecha, preparar vuestra alma para estar en armonía con mis dichos, recoger la lluvia a su tiempo y regar la viña. Ocupaos con temor y temblor en la palabra de salvación. Y cuando dijo esta última frase, amados hermanos, fue tremendo, porque vi muchas personas, siempre decía, Señor, ¿dónde están tus hijos? Realmente te están buscando de todo corazón. Es mi preocupación y es mi oración en estos últimos años. Entonces, cuando empecé a ver cómo las personas se preocupaban por su salvación con temor y temblor, me puse gozosa porque vi muchas chozas, muchos
lugares, en diferentes partes donde las personas se arrodillaban, buscaban al Señor, siempre sacaban ese espacio para estar ahí en comunión con ellos todo el tiempo. Y mientras hacían las cosas durante el día, también estaba ahí ellos orando, meditando, cantando, y era maravilloso ver cómo buscaban en todo momento estar en consagración con el Señor. Y mientras estaba viendo esas escenas maravillosas, siguieron las instrucciones: huid de la deuda, no os mezcléis con los infieles, el que ya tenga, reciba al que no tiene, y vivan en acción de gracia hasta mi pronta venida. Si tu hermano prospera y se esfuerza, recibirá mi bendición. Y no le condenes por eso, pues mío es el mundo, y a cada quien reparto según mi derecho. Si hay descontento, seguía diciendo, pedid mi dirección. De cierto os digo, que yo se la daré como se la di a Salomón. No temáis seguidme, pues para prueba de salvación es dada. No te escondas de tu hermano en la necesidad, pues mi vida fue dada por ustedes en la gran apretura. Entonces hizo una pausa, y en ese momento yo pensé que yo iba a ver algo de lo que ya había mencionado, pero sin embargo vi otra escena de algo que todavía no me habían hablado. En esa escena comencé a ver muchas damas en diferentes partes en el mundo, damas que decían ser cristianas, damas que decían ser adventistas del séptimo día, pero su vestimenta, su forma de ser, su forma de hablar, todo era todo lo contrario a lo que decían con su boca que eran cristianas y adventistas del séptimo día. Entonces, cuando vi esto, rápido comenzó la voz a hablar otra vez y me dijo: mujeres, vestid como santas y pías, de paz, que llevan el Evangelio en su corazón y caminan esparciendo las buenas nuevas de salvación. Procuréis salvarlos por medio de ser castas en modestia y constante oración, evitando llevar en sus cuerpos el fuego de la perdición. Esto fue tremendo para mí, hermanos, porque nunca había escuchado esto, evitando llevar en sus cuerpos el fuego de la perdición. Es tremendo cómo el Señor nos ve, porque el Señor nos ve transparentes, cómo el Señor está viendo cada ser humano en este mundo, no con el fin de juzgarnos, sino con el fin de que pues sepamos y demostremos al mundo que realmente somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Y como a Él no se le puede engañar, pues Él entonces puede hablar con toda justicia porque sabe lo que damos cada uno de nosotros. Entonces siguió la voz diciendo: hombres, obrad con respeto santo y sabed que como sacerdotes del hogar deben gobernar bien en su casa con ayuno y ruego, pidiendo reflejar el carácter celestial en vosotros. Gobernad sus hijos en santa disciplina y amonestación, sabiendo que sois suyos por un momento, pues míos son por redención. Cada familia debe vivir en santa y pía armonía, respetando el derecho ajeno y sabiendo que esa corta vivencia es la antesala del tiempo de angustia de Jacob. En ese momento pude ver montañas bien bonitas, estaban sembradas, habían 4 o 5 cabañas por diferentes lugares de la sección de la montaña, y todos ellos vivían en armonía, todos vivían en felicidad, todos respetando el espacio ajeno, todos respetando la privacidad familiar como Dios así mandaba. Era tan lindo, tan diferente a lo que vemos hoy en día, que cada quien quiere vivir en la casa del otro, y el Señor no nos llama a eso. El Señor nos está llamando al campo para que nosotros tengamos un tiempo para encontrarnos con Él, y que busquemos esa santidad sin la cual nunca veremos al Señor. Y eso yo estaba viendo en ese momento y me regocijaba por ver esa paz y esa tranquilidad. Y mientras estaba viendo eso, continuó la voz dando instrucciones: buscadme en la soledad y viviréis. Buscadme en la mañana, al mediodía y en la tarde. Sed pues como Daniel,
para que cuando sean echados en los leones, mi ángel os guarde de la muerte segura. Sed firmes como Daniel en la alimentación, pues mi espíritu se posa sobre cuerpos que me alaban y me glorifican. Sed pues laboriosos como José, que salvó una nación entera por escuchar mi voz. Sed decididos como Ruth, que sin saber lo que su destino depararía, ella fue hacia adelante a tierras lejanas y por amor a Dios y a su suegra encontró salvación. Sed valientes como Ester, que frente a la muerte se levantó y luchó por los suyos. Sed pues como Jeremías, que sus ojos como ríos lloraban, llevando la palabra de verdad y de juicio. Sed pues como Elías, que se acercó tanto a mí que me lo tuve que llevar al cielo. Sed pues como Eliseo, que ante el antagonismo sus opresores murieron. Sed pues, seguía diciendo como Juan el Bautista, que dio su vida en ofrenda a su cometido. ¿Dónde están los 144,000? Hizo esta pregunta, y cuando hizo esta pregunta, inmediatamente yo dije, Señor, ¿dónde? ¿Dónde es que están? ¿Dónde es que están? ¿Acaso no lo sabré? Fue lo que me contestó. Así que el Señor sabe dónde están los 144,000, amados. Para Él no hay nada escondido. Estas vasijas, seguía diciendo, ya están preparadas para el desenlace final. Y aunque se portan como tales, son oro por dentro y por fuera. Aunque son de barro, yo sé que son oro por dentro. Fue maravilloso ver esto, amados, porque me suspendieron en el aire, y cuando estaba suspendida en el aire pude ver hacia abajo el mundo, y cuando pude ver el mundo hacia abajo empecé a ver estas lucecitas alrededor del globo terráqueo, y era maravilloso ver cómo estas lucecitas que me estaban mostrando, me estaban indicando que eran los 144,000. Los 144,000 ya están escogidos, ya el Espíritu Santo está trabajando con ellos y los está preparando para ese investimiento final, para que sea dada la orden celestial y salgan a este mundo a dar el mensaje final sin mezcla, un mensaje 100% verdadero. Así que me puse tan contenta y tan feliz, estaba que brincaba, mi ser se regocijaba por todo lo que estaba viendo en ese momento. Entonces, mientras estaba viendo eso, de repente la voz continuó y dijo, pero ellos son menospreciados y tomados por poco, pero para mí son oro precioso. Pero vivo yo, que ninguno se escapará de mi escudriño ojo, y yo sabré la verdad, y la verdad brillará a perpetua eternidad. No hay ninguno de ellos que no sea vigilado por mi ojo, pues son preciosos para mí y mi reino. Mas hay del que os desperdicie este tiempo tan valioso, pues no es a ellos, sino es a mí a quien menosprecian. Así que en ese momento yo vi cuando ellos fueron lanzados al mundo, fueron llevando el mensaje de salvación, pero sin embargo hubieron varios, bastantes, que no escucharon. Pero el Señor ya había declarado que aunque muchos los despreciaban, ellos eran valiosos para Él. Y con todo y eso, aunque me sentía triste porque veía algunas personas que no aceptaban, o en algunos casos, en algunos rincones del mundo, muchos que no aceptaban, pero sin embargo me llenaba de alegría saber de que aunque ellos eran menospreciados, no estaban menospreciando a ellos, sino al Señor, y que ellos eran preciosos para el Señor. Entonces, mientras yo estaba viendo todo eso y me extasiaba en todo lo que me estaban indicando de las instrucciones y cómo me lo mostraban, de repente escuché la voz, esta vez fuerte y firme, que decía, preparaos, 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 y no volteéis atrás los que pongan la mano en el arado, pues el día viene y todo debe estar listo. El que procure salvar su vida, egoístamente la perderá, mas el que desee entregarla a otros la salvará. Estos son mis dichos y ordenanzas, dijo la voz, vivid en paz y buscadla, donde solo la podréis verdaderamente encontrar. Buscadme y viviréis,
Buscadme de todo vuestro corazón. Y terminó diciendo, amados hermanos, haced esto y viviréis. Fielmente delante de mi Dios les he contado lo que el Señor me ha dado este día, para que todos podamos tener las instrucciones exactas de lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Espero de todo, de todo, de todo corazón y le oro al Señor constantemente que realmente esto sea una vivencia en nuestras vidas y que nos preparemos, amados hermanos, porque el fin está más cerca de lo que pensamos. Veamos lo que está pasando alrededor del mundo. Veamos cómo el desenlace final nos llega. Por favor, lean El conflicto de los siglos, el capítulo 1, porque Dios dijo que la misma señal que le fue dada a Jerusalén es la misma que nos es dada a nosotros. Así que busquemos al Señor de todo corazón, amados hermanos, y no vacilemos en hacer la voluntad de Dios. Si de algo tenemos que tener miedo es de no cumplir la voluntad de Dios. Mientras cumplamos la voluntad de Dios, aunque no entendamos, entonces el Señor puede obrar en nuestras vidas. Que el Señor me los bendiga a todos.